Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de esta hermosa conejita. Los materiales que vamos a utilizar son una barrita de silicón que me servirá como soporte para su cabeza, alfileres, aguja lanera, un gancho de 3 milímetros, tijeras, relleno sintético, ojos de seguridad de 10 milímetros, pistola de silicón y un encendedor. Comencemos. Como ven, ya tengo tejidas algunas piezas. Entonces vamos a iniciar tejiendo la otra patita. Y aquí vamos a iniciar con 9 cadenas. Si es de su preferencia, no dejan un nudo aquí, un nudo corredizo, sino que este se convierte en una cadena más. Y ya tengo ahí 2 cadenas tejidas. Pero si ustedes desean dejar el nudo corredizo, igual lo dejan y solo les queda una cadena y cuentan a partir de ahí 9 cadenas. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 cadenas. Aquí voy a tejer 7 puntos bajos, empezando del segundo punto. Voy a tejer 7 puntos bajos. Tengo 1 y ese primer punto lo vamos a marcar. Así. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tejí los primeros 7 puntos y aquí tengo la última cadena. En esta voy a tejer 3 puntos en la misma cadena. Tengo 1, 2 y 3. Así. Y este es el primer punto del otro lado. Entonces aquí voy a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3. Esta hebra la vamos a ir escondiendo de una vez aquí en la parte de atrás. Tengo 3, 4, 5 y 6. Tejidos esos 6 puntos bajos, ahora aquí en el último punto que nos queda, vamos a tejer un aumento. Así. Y llegué al final de la primera vuelta con 18 puntos bajos. Retiramos el marcador. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 2. Para iniciar vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Así, marcamos ese primer punto bajo, que es este, y después de haber tejido un punto bajo, un aumento, vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Tengo 1, 2 y aquí tejo un aumento. Y así tejía toda esta vuelta con 2 puntos bajos, un aumento y finalicé aquí con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 3. Retiramos el marcador. Y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Tengo 1, 2. Aquí vamos a marcar el primer punto. Tengo 3,
y un aumento. Nuevamente 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta y vamos a completar 30 puntos bajos en total. Y completé aquí la tercera vuelta con 30 puntos bajos. Finalicé con un aumento aquí en esta vuelta. Ahora vamos a retirar el marcador y en la siguiente vuelta vamos a tejer punto sobre punto, o sea, 30 puntos en la hebra de atrás, así. Solo esta hebra vamos a tomar y vamos a tejer así punto sobre punto hasta llegar al final de esta vuelta. Pero antes vamos a marcar el primer punto. Ahí. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta. Completé ya los 30 puntos tejiendo únicamente en la hebra de atrás. Vamos a retirar el marcador y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7. Vamos a tejer 3 vueltas en total, tejiendo punto sobre punto y tomando ambas hebras. Así. Así continuamos y completamos esas vueltas. De esta manera llegué al final de la vuelta número 7 y ven cómo quedó. Son 30 puntos en cada vuelta. Ahora vamos a poner una basecita aquí de silicón, pero antes vamos a asegurarnos de que quede así bien plano en la parte de abajo. Lo vamos a poner en un lugar que esté plano para que seque el pegamento que vamos a poner y que nos quede de esta manera como lo ven aquí en esta otra patita. Entonces voy a retirar el marcador y voy a poner el silicón. Y así de esta manera, como ya quedó ahí la capa de silicón, vamos a esperar a que seque y lo vamos a poner así, que quede bien en un lugar plano para que seque bien y nos quede bien formada esa patita. Y luego al haber secado, vamos a continuar tejiendo. Y ya lista esta pieza, ya secó muy bien el silicón y si pueden ver, se quedó muy firme la parte de abajo. Ya tejí el primer punto de esta siguiente vuelta. En esta vamos a tejer 8 puntos bajos y una disminución. Yo ya tengo el primer punto. Para iniciar voy a tejer 4. 2, 3 y 4. Después de esos 4 puntos voy a tejer la primera disminución aquí. Y ahora sí voy a llevar la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tejo la
segunda disminución y voy a tejer nuevamente 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí la última disminución. En total vamos a tejer 3 disminuciones en esta vuelta. Por último, tejo 4 puntos porque recuerden que inicié con 4 y ahí se completa la secuencia de 8 puntos. Así de esta manera terminé esta vuelta con 27 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y aquí en la siguiente vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, voy a marcarlo. Llevo 2 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tejo la primera disminución. Siempre vamos a tejer 3 disminuciones en esta vuelta. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy con la segunda disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy con la tercera disminución. Finalizo aquí esta vuelta con 24 puntos. Voy a retirar el marcador y aquí en esta vuelta para iniciar voy a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Así. Ahora sí voy a tejer 6 puntos bajos y una disminución. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Hago disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es la tercera y última disminución. Como iniciamos con 3 puntos, entonces aquí terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esos últimos 3 puntos bajos que tejimos nos van a completar 21 puntos bajos en total. Y continuamos con la siguiente vuelta. Aquí vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo el primero, lo marco. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer 5 disminuciones seguidas aquí. Tengo una, 2, 3, 4 y 5. Y para finalizar la vuelta voy a tejer 5 puntos bajos hasta llegar a donde tengo el marcador. 2,
3, 4 y 5. Completé aquí 16 puntos bajos en total. Vamos a retirar el marcador y a iniciar la siguiente vuelta. Tejo un punto bajo, lo marco y voy a tejer 5 en total. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a tejer 3 disminuciones. Tengo 1, 2 y 3. Ahora tejo 5 puntos bajos para finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo en total 13 puntos bajos. Ahora voy a retirar el marcador y voy a continuar con la siguiente vuelta. En esta voy a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2. Siempre marcamos el primero para no confundirnos con la vuelta. 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a tejer una disminución. Y por último voy a tejer 5 puntos bajos para finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalicé esta vuelta con 12 puntos bajos en total. Antes de continuar vamos a rellenar esta patita porque si no rellenamos ahorita, después se nos va a hacer un poco difícil. Retiramos este marcador y aquí empezamos a llenar. Como ya me quedaron los últimos 12 puntos que necesitaba, vamos a tejer vueltas repetitivas. Y para continuar vamos a poner esta hebra para ya no usar el marcador de puntos. Esta hebra nos va a dirigir en cada vuelta que iniciemos. Entonces vamos a continuar aquí tejiendo 12 puntos bajos, así. Vamos a tejer punto sobre punto, así de esta manera. Vamos a tejer desde esta vuelta hasta la vuelta número 35. Y así seguimos tejiendo hasta completar las vueltas que nos hacen falta. Ya tejí aquí unas vueltas. Vamos a tejer de la vuelta 13 a la vuelta número 35. Son 22 vueltas en total. Y antes de continuar vamos a rellenar esa parte que ya tejimos.
Ya acomodé un poco, ahora voy a continuar tejiendo unas vueltas más para volver a llenar. Tejí otras vueltas. Voy a rellenar esa parte para continuar tejiendo. Es recomendable ir midiendo para que no nos quede una patita más ancha que la otra. Y aquí vamos a continuar. Y finalicé aquí con las 35 vueltas. Y por si se confunden, pues aquí tenemos la marca que pusimos al inicio de tejer estas vueltas. Y vamos a cerrar en esta parte. Entonces vean aquí. La vuelta me terminó aquí y ahí estoy. Para empezar a cerrar vamos a deshacer un punto para que nos quede aquí. Así de esta manera. Así. Entonces aquí tomo las hebras de enfrente y las de atrás para unir ambos lados, así, y voy tejiendo puntos bajos. Hago lo mismo aquí en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Así. Y si cuentan aquí en la parte de arriba tejí 5 puntos bajos, que es la misma cantidad que tejí en la otra pierna. Y me quedaron así. Y aquí corto la hebra un poquito larga porque con esa hebra vamos a coser las piernas al cuerpo. Corto aquí y aquí solo hago un punto deslizado. Así de esa manera. Y ya tengo las dos piernas. Vamos a terminar de tejer los brazos y vamos a iniciar con un anillo mágico. Y aquí vamos a tejer una cadena de inicio. Luego vamos a tejer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar y aquí vamos a tejer el primer punto bajo de la siguiente vuelta. Aquí. Y una vez tejido ese primer punto, lo vamos a marcar porque nos va a quedar como el primer punto de la siguiente vuelta. Y aquí mismo, donde tejimos ese, vamos a tejer otro porque
En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Tenemos el primero. Llevamos 2 aumentos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a apretar bien este anillo mágico, que no nos quede así abierto. Así de esta manera, y por aquí en la parte de atrás con un gancho más pequeño. Aquí en esta hebra vamos a hacer un nudito. Así de esta manera. Y ya nos queda asegurada esa hebra. Ahora vamos a continuar tejiendo la siguiente vuelta. Retiramos el marcador. Y aquí vamos a tejer un punto bajo y un aumento en esta siguiente vuelta. Entonces inicio aquí con un punto bajo. Continúo con un aumento. Vamos a marcar el primer punto bajo que tejimos aquí. Continuamos tejiendo con la misma secuencia. Un punto bajo, un aumento, punto bajo y aumento hasta finalizar esta vuelta con 18 puntos bajos en total. Y así de esta manera completamos los 18 puntos bajos de esta vuelta. Ahora retiramos el marcador y en esta vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos en toda la vuelta. Una vez tejido el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo hasta finalizar la vuelta con 18 puntos. Vamos a tejer así 2 vueltas en total con 18 puntos. O sea que vamos a estar tejiendo hasta la vuelta número 5 con esta misma secuencia. Y así completé la vuelta número 5. Ahora damos vuelta al tejido y vamos a continuar. Tejemos aquí el primer punto de la siguiente vuelta. Lo marcamos. Y en esta siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Tengo 2, 3, 4. Disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. 1, 2, 3, 4. Y aquí tejemos la última disminución. Y tengo en total 15 puntos bajos. Retiro el marcador y vamos a empezar la siguiente vuelta. Aquí en esta vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Tejo el primer punto y lo marco. Y continúo aquí. 2, 3, disminución. 1, 2, 3, disminución.
1, 2, 3 y por último una disminución. Terminamos aquí esta vuelta con 3 puntos bajos, una disminución y tenemos en total 12 puntos bajos. Vamos a retirar el marcador y aquí en la siguiente vamos a tejer nuevamente 4 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, coloco el marcador y continúo aquí. 2, 3, 4 y aquí tejo una disminución. 1, 2, 3, 4 y tejo la última disminución aquí. Terminé esta vuelta y me quedaron 10 puntos bajos en total. Vamos a retirar el marcador y aquí vamos a rellenar antes de continuar. Ahora vamos a tejer 16 vueltas repetitivas. Aquí tenemos 10 puntos bajos, entonces vamos a hacer 16 vueltas de 10 puntos bajos. Vamos a marcar con el hilo y dejamos el hilo para no estar cambiando en cada vuelta. Así de esta manera. Vamos a empezar a tejer esas 16 vueltas. Recuerden, son vueltas repetitivas de 10 puntos bajos, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 24. Aquí, como ya avancé con algunas vueltas, voy a llenar un poquito para continuar tejiendo. Ya está ahí en esa parte, ahora podemos continuar tejiendo hasta completar las vueltas que nos hacen falta. Ahí estoy al inicio de la siguiente vuelta. Aquí voy a cortar esta hebra
Pero voy a dejar este punto a medio hacer porque ahí vamos a hacer cambio de color. Entonces dejamos a medio hacer ese punto, cortamos la hebra aquí y allí hacemos el cambio. Tomamos el hilo de color morado y lo alamos aquí, así de esta manera. Dejamos muy poco sobrante porque no se necesita mucho. Ahí. Así. Y continuamos aquí en esta vuelta. Este es el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a tomar únicamente la hebra de enfrente, así. Y vamos a sacar esta aquí. Ahí está. Entonces, continuamos aquí. Así de esta manera, tomando únicamente la hebra de enfrente, vamos a seguir con esa misma secuencia, 10 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a hacer un nudito y a esconder esas hebras en la parte de adentro, porque a veces nos estorban aquí para continuar tejiendo. Así de esa manera, vamos a terminar esta vuelta con 10 puntos bajos. Aquí finalizamos la primera vuelta de color morado. Continuamos tejiendo una segunda vuelta. Aquí ya tomamos las 2 hebras. Vamos a hacer una segunda vuelta de 10 puntos bajos. Y llegué aquí al final. Aquí cuando hacemos cambio de color se nota muy bien cuando llegamos al final de la vuelta. Y en este caso es aquí, en esta línea donde se ve este puntito así, este desfase. Ahí inicia la vuelta. Ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento en esta siguiente vuelta. Un punto bajo, un aumento. Así. Y aquí finalizo esta vuelta de aumentos con 15 puntos en total. Tengo 15 puntos en total al final de esta vuelta, tejiendo un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 4 vueltas de 15 puntos bajos. O sea que vamos a tejer desde la vuelta número 28 hasta la vuelta número 31, 15 puntos bajos en cada una. 4 vueltas en total con 15 puntos bajos. Así voy a tejer punto sobre punto y voy a completar esas 4 vueltas. Tejí ya las 4 vueltas, llegué hasta la vuelta número 31. Ahora aquí vamos a terminar de rellenar para hacer las últimas disminuciones.
La manga la vamos a dejar así, no muy llena, para que el brazo se acomode muy bien. Y así. Vamos a continuar tejiendo la última vuelta. Y vamos a tejer aquí un punto bajo y una disminución. Al final nos van a quedar 10 puntos bajos en total. 1, disminución. Punto bajo, disminución. Ahí llegamos al final. Y ahora vamos a cerrar este bracito. Acomodamos así de esta manera. Tengo que tejer aquí en este 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, y 4. Recuerden que este cierre lo hacemos siempre tomando ambas hebras, la de enfrente y la de atrás, para cerrar. Ahí. Vamos a cortar esta hebra un poco larga porque ahí vamos a coserlo al cuerpo y aquí vamos a hacer un punto deslizado en este último punto, que nos quede así de esta manera. Así nos quedan listos los brazos, retiramos esta hebra que ya no la utilizamos. Ahora vamos a tejer la oreja. Y para tejer la otra oreja, inicio con un anillo mágico, tejo una cadena y ahí mismo tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cierro y me paso al primer punto de esta vuelta para tejer el primer punto de la siguiente vuelta. Así. Y marco ese primer punto. Así paso al siguiente punto y voy a tejer otro punto bajo. Tengo 2. Ahora voy a tejer un aumento aquí en el siguiente. Luego tejo nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí por último un aumento. Al final de esta vuelta debo tener 8 puntos bajos. Así de esta manera vamos a terminar de cerrar. Ya hice ese nudito, ahora doy vuelta al tejido. Y en la siguiente vuelta voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Empiezo aquí. 1, voy a marcar ese primer punto. 2, 3 y aquí tejo el primer aumento.
En esta vuelta solo hacemos 2 aumentos. 1, 2, 3 y por último un aumento. Completé esta vuelta con 10 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y voy a iniciar la siguiente vuelta en este punto. Dejo el primer punto bajo, así, y lo marco. Aquí voy a tejer para iniciar 2 puntos bajos. Ya tengo 1, 2. En el siguiente voy a tejer un aumento. Luego de haber tejido 2 puntos bajos, un aumento, voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4. Aquí tejo el aumento. Y por último, tejo 2 puntos bajos porque inicié con 2 puntos bajos, entonces aquí se completa la secuencia. Aquí. Terminé esta vuelta con 12 puntos bajos. Retiro el marcador y voy a esconder esta hebra para seguir tejiendo. Tejo el primer punto de la siguiente vuelta y marco. Y luego continúo aquí tejiendo 5 puntos bajos y un aumento. 4, 5. Aquí tejo un aumento y continúo 1, 2, 3, 4, 5 y por último un aumento. Terminé esta vuelta, retiro el marcador, inicio la siguiente vuelta siempre con un punto bajo y voy a poner el marcador y voy a tejer 6 puntos bajos, un aumento, pero para iniciar solo tejo 3 puntos bajos. Tengo 2, 3 y aquí tejo el primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento y 3 puntos bajos para completar los 6 puntos de esta secuencia. Así. Terminé esta vuelta con 16 puntos bajos, retiro el marcador y tejo el primer punto de la siguiente vuelta. Pongo el marcador y aquí en esta vuelta voy a tejer 7 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento,
2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Aquí finalizo esta vuelta con 18 puntos bajos, retiro el marcador y en esta siguiente vuelta voy a tejer nuevamente el primer punto, lo marco y tejo por 3 veces 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, aumento. Finalicé esta vuelta con 21 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y tejo la siguiente vuelta con 6 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Tejo el primer punto, lo marco y voy a tejer aquí 3 puntos bajos para iniciar. 2, 3 y aquí va el primer aumento. Ahora sí, 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es el último aumento. En esta vuelta solo vamos a hacer 3 aumentos y por último 3 puntos bajos, que estos completan la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Terminé esta vuelta con 24 puntos en total. Voy a retirar el marcador y tejo el primer punto de la siguiente vuelta. Marco ese primer punto y tejo hasta la vuelta número 15 haciendo vueltas repetitivas, o sea, tejiendo punto sobre punto. Ya tejí la vuelta número 15 y tengo el primer punto de la vuelta número 16. Aquí voy a tejer con una secuencia de 10 puntos bajos y una disminución, haciendo un total de 22 puntos bajos en esta vuelta número 16. Pero para iniciar voy a tejer 5 puntos y una disminución. Tengo 2, 3, 4 y 5. Aquí tejo la primera disminución. Y aquí sí tejo 10 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Aquí voy a tejer la segunda disminución y para finalizar la vuelta 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así de esta manera tejí la vuelta número 16. Seguido de esta vuelta número 16 voy a tejer 3 vueltas con 22 puntos bajos. Voy a tejer desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19. Llegué al final de la vuelta número 19 tejiendo 22 puntos en 3 vueltas consecutivas. Tengo aquí el primer punto de la vuelta número 20. En esta siguiente vuelta voy a tejer 9 puntos bajos y una disminución. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tejo la primera disminución y nuevamente aquí tejo la última disminución. Tengo en total 20 puntos bajos. Voy a empezar la vuelta número 21. Aquí tejo el primer punto y coloco el marcador. Desde la vuelta número 21 hasta la 23, vamos a tejer desde la vuelta número 21 hasta la 23, punto sobre punto. 3 vueltas consecutivas sin tejer disminuciones. Vamos a terminar estas vueltas. Llegué al final de la vuelta número 23, retiro el marcador y aquí tejo el primer punto de la siguiente vuelta. Lo marco y en esta vuelta voy a tejer 8 puntos bajos y una disminución, pero de inicio voy a tejer 4 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4 y aquí hago la primera disminución. Seguido de esto voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tejo la segunda disminución. Por último, tejo 4 puntos. 2, 3 y 4. Finalizo ahí la vuelta número 24. Retiro el marcador y tejo el primer punto de la vuelta número 25. Voy a marcar ese primer punto. Y aquí tejo nuevamente 3 vueltas de 18 puntos bajos, sin disminuciones. Voy a tejer hasta la vuelta número 27, desde la número 25 hasta la número 27, con 18 puntos bajos en cada una. De esta manera llegué al final de la vuelta número 27, retiro el marcador y aquí tejo el primer punto de la siguiente vuelta. Pongo el marcador y en esta vuelta voy a tejer 7 puntos bajos y una disminución.
tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tejo la primera disminución y continúo con la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejo la última disminución de esta vuelta y me quedan 16 puntos en total. Aquí retiro el marcador y voy a llevar la misma secuencia que en las vueltas anteriores. Voy a tejer 3 vueltas con 16 puntos bajos. O sea que voy a tejer desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 31. Voy a tejer 16 puntos bajos en cada vuelta. Y así continúo hasta terminar estas 3 vueltas. Llegué al final de la vuelta número 31 y aquí estoy iniciando con este punto bajo la vuelta número 32. Aquí en esta vuelta voy a tejer 6 puntos bajos y una disminución, pero voy a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. Tengo 2, 3, aquí hago la primera disminución y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hago la segunda disminución. Y tejo por último 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Finalizo esta vuelta con 14 puntos bajos, retiro el marcador y aquí voy a tejer nuevamente 3 vueltas de 14 puntos bajos. Tejí aquí la vuelta número 35 con 14 puntos bajos. Voy a retirar el marcador y voy a iniciar aquí la vuelta número 36. Tejo el primer punto y lo marco. Y aquí voy a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tejo la primera disminución y continúo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo la última disminución aquí. Llegué al final de la vuelta número 36 tejiendo 5 puntos bajos y una disminución. En total me quedaron 12 puntos bajos en esta vuelta. Aquí tengo el primer punto bajo de la vuelta número 37. Son 3 vueltas las que voy a tejer de 12 puntos bajos cada una. Voy a tejer así 3 vueltas, tejiendo punto sobre punto.
Tejo así desde la vuelta número 37 hasta la vuelta número 39. Llegué al final de la vuelta número 39, tejiendo 12 puntos en cada vuelta. Y aquí tengo el primer punto de la vuelta número 40. Aquí voy a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Pero inicio tejiendo 2 puntos bajos y una disminución. Así. Y seguido tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y disminución. Para terminar esta vuelta tejo 2 puntos bajos. Y me queda un total de 10 puntos bajos en esta vuelta. Hasta aquí llegamos con las vueltas de disminuciones. Ahora voy a tejer desde la vuelta número 41 hasta la vuelta número 47. O sea, tejemos punto sobre punto, 7 vueltas en total. Pero antes de iniciar voy a poner esta marca con hilo. Y eso me va a marcar el inicio de cada vuelta. Tejo así hasta completar esas 7 vueltas. Al llegar aquí voy a esconder un poco esta hebra que puse para marcar para que no me haga estorbo ahí. Y continúo tejiendo vueltas de 10 puntos. Tejí ya la vuelta número 47, que es la última. Y aquí para finalizar voy a tejer 2 puntos bajos adicionales para poder acomodar la oreja y cerrarla. Ahora tomo las hebras de ambos lados para cerrarlo y voy a tejer 4 puntos bajos haciendo el cierre. Llevo 2, 3, 4. Ahí. Aquí corto la hebra y la dejo un poco larga para poderla coser a la cabeza. Y aquí solo hago un punto deslizado así. Tengo ya las 2 orejas listas para unirlas a la cabeza. De esta manera he terminado todas las piezas o las extremidades de la coneja. Solo me resta tejer el cuerpo y lo voy a hacer en una segunda parte de este video tutorial. Gracias por haberme acompañado y les espero en el próximo video tutorial.